Hola, ¿qué tal? En este video vamos a conocer a qué le decimos asíntotas de una función, cómo las podemos identificar gráficamente y además cómo las podemos encontrar. Nos preguntamos entonces, ¿qué es una asíntota? Una asíntota es una recta a la cual la función se acerca indefinidamente. Decimos que podemos encontrarnos con una asíntota vertical, con una asíntota horizontal o también con una asíntota oblicua. De esta manera nos damos cuenta que cuando hablamos de asíntotas entonces estamos hablando de una recta. Si yo la grafico me va a quedar graficada una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Y pueden haber tres tipos entonces. Una a la que llamamos vertical, una a la que llamamos horizontal y una a la que llamamos oblicua. Veamos ejemplos de estas tres. Veamos entonces algunos ejemplos gráficos de asíntota vertical. Ejemplo 1. Suponete que tenés este gráfico. En verde estás observando la función, una función cualquiera, ¿sí? Graficamos una función cualquiera. Luego tenemos el eje X, el horizontal, el eje Y, el vertical, y luego podés ver aquí a una letra A. Esta letra A es cualquier número que está sobre el eje X, el 1, el 2, el 3, el 3,5, ¿sí? Y en la liñita punteada en este caso sería la asíntota vertical. Las asíntotas siempre cuando se dibujan con línea punteada, ¿sí? Entonces vamos a interpretar por qué esta línea punteada que yo marqué en violeta sería para esta función verde una asíntota vertical. Primero veamos que su posición es vertical, es una recta vertical. Segundo, veamos lo siguiente. La función verde viene desde aquí y luego va subiendo y se va acercando a la asíntota de manera que va a seguir subiendo y se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Por eso en la definición dijimos que son rectas a las que la función se acerca indefinidamente. Como que parece que la va a chocar, pero nunca la choca. Entonces gráficamente me doy cuenta que esta línea punteada violeta es asíntota vertical de la función que está pintada en verde porque cumple esas condiciones. Ahora, ¿cómo nombro yo una asíntota vertical? Suponele, vamos a darles nombres a esto, así lo terminamos de entender más, valores mejor dicho. Suponele que vos tenés una función graficada, tenés el eje Y, tenés el eje X, siempre recordemos que el eje horizontal es el eje X, que el eje vertical es el eje Y, y de esta manera vos tenés, por ejemplo, en rojo, acá la estoy pintando, una asíntota vertical. Recordamos que la asíntota vertical la hacíamos con liñita punteada, ¿sí? Entonces le hacemos así para poder identificar que efectivamente es una asíntota vertical. Y voy a hacer a la función, cualquier función, ahora si yo quiero graficar una función donde esta sea una asíntota vertical, por ejemplo, lo que podría hacer es lo siguiente. La función se acerca, pero ojo, que no la corte, porque si la corte ya no es asíntota vertical. Entonces, F, la azul, es la función, la roja es la asíntota vertical, y vamos a hacerle una escala al eje X. Suponele que el eje X, vamos de uno en uno, de un cuadradito en un cuadradito, entonces tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá tenemos el 8, luego tenemos el 9, el 10. ¿Sí? No me interesa enumerar los otros. Pero aquí, justo donde pasa la asíntota vertical, está el número 8 en el eje X. Entonces, si ese numerito de ahí es el número 8 y la asíntota vertical pasa por el eje X por el 8, vamos a decir entonces que la asíntota vertical de esta función, y la simbolizamos con una A, un puntito y una B, es X igual a 8 en este caso. Siempre la asíntota vertical la voy a nombrar de esta manera. X igual
y luego el valor por donde pasa esa asíntota en el eje X. Como en este caso pasa por 8, X igual 8. Si pasara por 9, X igual 9. Si pasara por un número negativo, por ejemplo por el menos 2, que puede ser que tengamos una asíntota vertical en un número negativo o un número con coma, también una fracción, diríamos entonces que la asíntota vertical es X igual menos 2. En el caso general, donde habíamos puesto una letra A, entonces podemos nombrar en general y decir que la asíntota vertical de esta función es X igual A, porque nosotros lo representamos en general el valor, ¿sí? Entonces siempre vamos a nombrar la asíntota vertical como X igual a un número. Y a esto muchas veces lo llamamos y le decimos que es la ecuación, de la asíntota vertical, ¿sí? Entonces, ¿cómo le decimos? Ecuación de la asíntota vertical. Entonces, si a mí me dicen, por favor, determinar la ecuación de la asíntota vertical, lo que me están diciendo es que escriba X igual y algún numerito. Ejemplo al que damos por llamar ejemplo 2. Tenemos nuevamente al eje X, al eje Y, que es donde graficamos las funciones. Tenemos la función f graficada en color verde y luego con liñita punteada una recta vertical que va a ser, en este caso, la asíntota vertical. ¿Cómo la identificamos? Y justamente porque la función que está graficada en color verde se va acercando aquí abajo indefinidamente, pero nunca toca o nunca corta a esta asíntota vertical. Ahora, la asíntota vertical, dijimos que la nombrábamos asíntota vertical, dos puntitos, es X igual a un número que en este caso está, fíjense, simbolizado con la letra A. Entonces yo podría dar ejemplos, como en el caso de hoy, tengo el eje X, tengo el eje Y. Vamos a graficar una recta vertical, vamos a hacerlo por aquí, también en color azul la hice, pero ¿cómo la voy a reconocer también? Porque la voy a hacer punteadita, ¿sí? Así, es vertical y está pasando por un número negativo. Acá tenemos el menos 1 del eje X, acá tenemos el menos 2 del eje X. Recuerden, eje X y eje Y. Los datos siempre hay que ponerlos. Entonces, por ejemplo, una función que tiene asíntota vertical menos 2 podría verse así, con esta pinta, ¿sí? Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca toca a esa asíntota. Por ese motivo es asíntota. Entonces, si yo tengo que nombrar a esta asíntota vertical, AB, dos puntitos, es X igual y el numerito menos 2. Bueno, lo que les quiero mostrar en el ejemplo 3 es que en realidad una función no necesariamente va a tener que tener una única asíntota vertical. Es más, podría no tener, ¿no?, asíntotas verticales. Primero que no todas las funciones tienen asíntotas verticales. Luego que si tienen, no solamente tienen una, pueden tener más de una asíntota vertical. Por ejemplo, en este caso, yo les puse un ejemplo donde tengo dos asíntotas verticales, una ubicada en X igual menos 5, otra ubicada en X igual 9, y yo quiero graficar una función que tenga estas asíntotas que sean verticales. Entonces lo que podría hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Tengo una función por aquí, o una parte de la función por aquí, se acerca a menos 5, pero nunca la toca, y por ejemplo, una parte por aquí. Hay que considerar que en realidad para que una función sea considerada como tal, tiene que cumplir algunas condiciones que en realidad no se han formalizado del todo en el secundario. Pero bueno, ahora nos alcanza con poder interpretar gráficamente cuando una asíntota es vertical. Si yo las quiero nombrar, es decir, quiero nombrar cuáles son las asíntotas verticales de esta función, vamos a decir lo siguiente. Bueno, la asíntota vertical tiene dos. Una es X igual menos 5 y la otra, asíntota vertical, es X igual 9. De esta manera tenemos una función, que es la que dibujamos en verde, con dos asíntotas verticales. Pasemos ahora entonces a ver ejemplos de asíntota horizontal.
Bueno, la asíntota horizontal, como lo dice la palabra, va a ser una recta, como ya dijimos, pero su posición va a ser horizontal, ¿sí? No vertical como la anterior. Entonces, ¿cómo la podemos identificar? Y porque se comporta de la misma manera que la vertical, pero siendo horizontal. Es decir, veamos este gráfico. Tenemos en este gráfico la función representada en color verde, y luego tenemos a la asíntota horizontal, que también la marcamos con línea punteada, que yo estoy marcando o resaltando en amarillo. Fíjense que es horizontal y que lo que hace la función que está marcada en verde o pintada en verde es acercarse indefinidamente a esa asíntota horizontal. Voy a aclarar una cosa, en realidad las asíntotas horizontales sí podrían ser cortadas por las funciones, pero nosotros vamos a tratar de identificarlas de esta manera, ¿sí? De manera que esta función se acerca indefinidamente, pero no la corta. Entonces, la asíntota horizontal la vamos a identificar de la misma manera. Ahora, ¿cómo la nombramos? Bueno, la asíntota vertical, recuerden que yo acá estoy dibujando como si tuviera una asíntota vertical, pasaba por un valor de x. Entonces, si pasaba por un valor de x, ¿cómo la nombraba yo? Decía que la asíntota vertical era x igual a un número determinado. ¿Estamos? Ahora, la asíntota horizontal no pasa por un valor de x o por un número de x. Lo que hace la asíntota horizontal es atravesar el eje y, es decir, que pasa por un valor de y. Por lo tanto, la asíntota horizontal, puedo deducir o puedo darme cuenta que en realidad cuando yo la quiera escribir, la voy a escribir como y igual a un número. Entonces la asíntota vertical es x igual a un número, la asíntota horizontal es y igual a un número. ¿Qué número? Y este que tengo acá, en este caso, está representado por la letra B, ¿sí? Pero va a ser un número. Esta es la manera de escribir a la asíntota horizontal. Vamos a ver algún ejemplo con algún numerito, así termina de quedar claro. Vamos entonces a hacer los ejes cartesianos, el eje vertical y el eje horizontal. Siempre les ponemos el nombre a los ejes, eje X, el horizontal, eje Y, el vertical. Entonces dijimos que la asíntota horizontal justamente iba a ser una recta, pero horizontal, que para identificarla como tal la poníamos o la representamos en línea punteada. Y voy a graficar una función que pueda tener, obviamente hay infinitas, ¿no? Pero una función que pueda tener como asíntota horizontal a esta que grafica acá. ¿Ven? Que se acerca, se acerca, se acerca, nunca llega. Ahora, yo quiero nombrar esta asíntota horizontal que acá en este caso pinta en color negro. Entonces tengo que ver por qué valor del eje Y pasa. ¿Qué valor es este? Entonces, si la escala fuera de una unidad en una unidad según los cuadritos, 1, 2, 3, 4, este número es el 4, por lo tanto, la asíntota horizontal A.H la voy a nombrar como y igual, y ese numerito que me aparece ahí, que es un 4. Ojo con poner, la asíntota horizontal es 4. No es 4, es y igual 4. Se dice, o también te la pueden pedir de la siguiente manera. Establece la ecuación de la asíntota horizontal. La ecuación de la asíntota horizontal. Que te pidan la ecuación de la asíntota horizontal quiere decir que escribas eso. Y igual 4. ¿Estamos? Lo mismo que pasaba con la asíntota vertical. ¿Por qué ecuación? Y porque la ecuación es una igualdad, ¿sí? Y en este caso, cuando yo estoy escribiendo la asíntota horizontal como y igual 4, estoy estableciendo una igualdad. Entonces me piden que escriba la asíntota horizontal o la ecuación de la asíntota horizontal y igual un número. Segundo ejemplo de gráfico que puede sucederse cuando yo tengo una asíntota horizontal. Tenemos acá de vuelta la función dibujada o pintada en verdecito y tenemos a la asíntota horizontal que la identificamos con una línea punteada que yo estoy resaltando en amarillo.
Esta asíntota horizontal pasa por el eje Y en el valor B, por lo tanto vamos a decir en este caso que la asíntota horizontal o la ecuación de la asíntota horizontal es Y igual B, ¿sí? Recuerden que me doy cuenta que es una asíntota horizontal porque no corta nunca, o sea, se acerca indefinidamente a esa asíntota. Si queremos ver un ejemplo con numeritos, para que no quede tan general con ese B, vamos a hacer un gráfico. Recuerden que uno puede fácilmente graficar, inventar una función. Otra cosa es que después yo pueda dar la fórmula de esa función, ¿no? Pero el gráfico se puede inventar. Entonces tenemos el eje X, el eje Y. Dijimos, vamos a agarrar un valor negativo, ¿sí? Porque no siempre son positivos, tampoco no siempre son números enteros. Dijimos que lo íbamos a identificar también con línea punteada. Y acá tengo el valor menos 3, ¿sí? Entonces, si yo quiero graficar una función que tenga como asíntota horizontal esta recta, podría ser esta, que estoy dibujando en rojo. Vamos, se acerca indefinidamente. De lo que les hablaba hoy un poquito, de que sí se podía cortar, es porque, por ejemplo, esta función roja podría ser algo así. De este lado se acerca indefinidamente, pero de este lado hace algo así y después la corta, ¿sí? Entonces yo digo, pero ¿es asíntota horizontal o no es? Sí es para allá asíntota horizontal, para el más infinito, ¿sí? Porque para el más infinito esta función o esta recta es asíntota horizontal. Acá no, porque la está cortando y no cumple esa condición de que se tiene que acercar indefinidamente sin tocarla. Bueno, esto es algo que se puede cumplir en la asíntota horizontal, que en realidad la función la puede cortar para un lado, ¿sí? O sea, en este caso para el menos infinito la está cortando, o sea, para el menos infinito no sería asíntota horizontal, pero para el más infinito sí es asíntota horizontal. Ojo aquí, esto es un concepto muy importante y muy interesante, cosa que no sucede con la asíntota vertical, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la asíntota horizontal, o la ecuación de la asíntota horizontal, es Y igual menos 3, y podemos aclarar que es asíntota horizontal para el más infinito. ¿Estamos? ¿Por qué para el más infinito? Y porque para allá estarán los valores positivos muy grandes de X, más infinito. Y para allá están los valores muy grandes en negativos, en realidad muy chiquititos de X, ¿sí? Entonces, cuando yo voy tomando valores muy grandes, al más infinito, esto se comporta como asíntota vertical. Pero para el lado izquierdo, para el menos infinito, no se comporta, se comporta como asíntota horizontal, quise decir. Pero para el menos infinito no se comporta como asíntota horizontal. Entonces, una misma recta, para un lado puede ser asíntota horizontal, pero para el otro no. Y por último, me queda preguntarme, ¿puede tener más de una asíntota horizontal una función? Aclaremos. Primero, no todas las funciones tienen asíntotas horizontales. Segundo, hay funciones que tienen una asíntota horizontal y también hay funciones que tienen dos asíntotas horizontales. Importante aclarar, como máximo pueden tener dos asíntotas horizontales. No sucede como en las asíntotas verticales, que en realidad pueden haber infinitas asíntotas verticales, sí pueden haber 2, 3, 4, muchas, pero en cambio las asíntotas horizontales como máximo pueden ser 2. Entonces, suponerle que yo tengo una asíntota horizontal en 8 y una asíntota horizontal en menos 2, me dicen, bueno, grafica una función que justamente tenga esas dos asíntotas horizontales. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, por ejemplo así, miren, viene así, se acercaba indefinidamente, puedo hacer así, y luego así, que no la corte, porque si no ya no sería, por lo menos para allá. Entonces ahí tenemos asíntota horizontal en 8 y por acá vemos que se acerca indefinidamente asíntota horizontal en menos 2. Entonces me interesa nombrar estas asíntotas horizontales, entonces tengo dos asíntotas horizontales,
una en y igual 8 y la otra asíntota horizontal la puedo escribir así, y igual menos 2. Recuerden, como máximo una función puede tener dos asíntotas horizontales, no más. Les quiero mostrar un ejemplo para complementar este concepto de asíntota horizontal y vertical de una función donde podemos observar que esta función tiene las dos asíntotas, una vertical y la otra horizontal. Fíjense, yo acá dibujé los ejes cartesianos, es decir, el eje X y el eje Y en azul, luego una asíntota vertical en rojo y una asíntota horizontal en -4, ¿sí? Y yo voy a graficar una función que cumpla que justamente tiene una asíntota horizontal en -4 y una vertical en 5. Fíjense, voy a hacer esta parte en verde. Fíjense cómo se acerca indefinidamente a 5 y también se acerca indefinidamente a la asíntota horizontal -4. Ahí podría terminar la función, ¿sí? O sea que yo ya ahí tengo una función que tenga como asíntota vertical 5 y como asíntota horizontal -4, pero también lo puedo hacer de este lado, le puedo agregar algo. ¿Por qué le agrego? Porque estos tipos de funciones ustedes las conocen y se llaman funciones homográficas, que las han estado graficando a principio de año. Más allá de eso, lo que les quería mostrar es entonces que si yo tengo una función, en este caso la función expresada en color verde, puede presentar dos asíntotas, una vertical y otra horizontal. Entonces esta función tiene una asíntota vertical, cuya ecuación es x igual 5, una asíntota horizontal, cuya ecuación es y igual -4. Una función, dos asíntotas, una vertical y otra horizontal. Por último, quiero que veamos algunos ejemplos de asíntota oblicua. Los veremos rápidamente porque en realidad no vamos a profundizar en este tipo de asíntotas. Entonces nosotros dijimos que teníamos tres posibles asíntotas, las verticales, las horizontales y las oblicuas. ¿Cómo identifico una asíntota oblicua? Porque justamente no es ni vertical ni horizontal, por eso se llama oblicua. Yo acá les tengo 4 gráficos de ejemplo, ¿sí? Y en los 4 gráficos la función está dibujada con color azul y la asíntota está en liñita punteada. En el primer ejemplo estoy remarcando la asíntota con resaltador amarillo. Veamos que cumple esta definición la función, es decir, es amarilla esa asíntota oblicua porque la función se acerca indefinidamente a esa asíntota pero no la toca. Lo mismo sucede en el ejemplo 2. Nosotros tenemos la asíntota oblicua, justamente que es oblicua porque no es ni vertical ni horizontal, y la función se acerca indefinidamente y nunca toca a esa asíntota oblicua. Por acá no la toca y por acá tampoco la está tocando. ¿Qué sucede en el ejemplo 3? Veamos unas cuestiones. En el ejemplo 3, si nos detenemos a ver, lo que pasa es que podemos identificar, y lo voy a marcar con un resaltador amarillo, a la asíntota oblicua, porque no es ni vertical ni horizontal, pero también identificamos a una asíntota horizontal, que es esta que estoy marcando en verde, ¿sí? Entonces esta función, que es la azul, fíjense que tiene la asíntota horizontal porque se acerca indefinidamente y no la toca, pero también tiene esta asíntota oblicua a la que se acerca indefinidamente y no la toca. Entonces vemos un ejemplo donde la función tiene una asíntota oblicua y una asíntota horizontal. Y en este caso particular de acá tenemos dos asíntotas oblicuas, ¿sí? Que las voy a marcar en amarillo, esta y esta. ¿Por qué son las dos oblicuas? Y porque ninguna es ni vertical ni horizontal, ¿sí? Entonces vemos cómo la función se acerca indefinidamente a cada una, pero no la toca. Restaría preguntarme entonces, ¿cómo encontramos la asíntota vertical y horizontal de una función? Es decir,
¿Cómo hacemos si nosotros tenemos la fórmula de una función para encontrar esa asíntota vertical y esa asíntota horizontal de la que estuvimos hablando? No la oblicua, no nos vamos a encargar de eso en este curso. Entonces, este procedimiento para aprender a hallar la ecuación de la asíntota vertical y horizontal la vamos a ver la próxima clase y en el próximo video. Me despido entonces, muchas gracias y hasta la próxima.